Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Enlace Semanal y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Sebastián de Freitas, quien es representante de Regis Blue Cross Blue Shield de Utah. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Gloria. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sebastián, y gracias por acompañarnos y estar con nuestra audiencia en esta mañana, donde estamos hablando de algo pues sumamente importante y que está afectando a gran parte de nuestra población infantil, y es el asma. Así que empecemos, Sebastián, por informar un poco a la gente sobre qué es lo que se define como asma. Con mucho gusto, Gloria. De hecho, el asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Lo padecen muchísimos niños y muchísimos adultos. En muchos casos, cuando la persona llega a la adultez, el asma desaparece, pero en otros casos continúa durante el resto de la vida, por lo cual es un tipo de enfermedad que se denomina crónica. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas del asma, Sebastián? Sabes que los síntomas a veces es difícil diagnosticarlos porque muchas personas tienden a confundirlo con un resfrío que dura muchísimos días, pero hay síntomas característicos del asma como ser una fuerte presión en el pecho, dificultad para respirar, la persona tiene tos en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche es cuando la tos se acentúa. Y la otra característica muy diferente del asma respecto a la gripe o respecto al resfrío es lo que se llama sibilancia, que es cuando la persona respira y siente un sonido similar a un silbido. Y eso se basa en que cuando las vías respiratorias se inflaman debido al asma, la cantidad de aire que entra a las cavidades dentro de los pulmones es menor, y el aire al pasar por esas cavidades provoca ese silbido. Bueno, Sebastián, ¿quiénes corren? Nos dices que tanto niños como adultos lo pueden tener y que quizás en los adultos luego desaparece, pero ¿puede una persona de repente aparecer con asma sin antes haberlo sufrido? ¿O quiénes corren un mayor riesgo de sufrir asma? Por supuesto. De hecho, no hay un grupo de edad característico que se diga a esta edad la persona podría comenzar a padecer el asma, pero sí sucede muchísimo que personas que no sabían que hasta ese momento tenían asma, debido a factores externos, sufran una crisis. Personas que jamás tuvieron una crisis de asma, un día debido a condicionantes externos como ser el humo, fragancias fuertes, el smog en el aire u otros diferentes factores que más adelante vamos a nombrar, se encuentran con una crisis de asma y la persona no sabe qué hacer. ¿El asma es hereditaria, Sebastián? El asma sí se ha comprobado que personas que tienen familiares directos con asma tienen tendencia a padecerlo, pero no hay clínicamente ninguna referencia a que sea hereditario. Bueno, lo digo porque sí tengo el caso en mi familia, nunca nadie sufrió de asma y ahora tengo una sobrinita que nació así. Como tú decías, es un grave peligro porque a veces es difícil saber si un niño nació con asma hasta que tiene el primer ataque de asma, y vamos a hablar de eso. ¿Qué se debe hacer cuando un infante específicamente presenta un ataque de asma? Correcto. Es muy importante mantener la calma, ya que es una enfermedad que se relaciona directamente con el estado de ánimo, y cuanto más nerviosa se pone la persona, más difícil le va a resultar el respirar. Una vez que la persona se identificó como un paciente que tiene esta enfermedad, tiene que tener siempre cerca medicamentos de acción rápida, como son los inhaladores. Los inhaladores permiten que la persona salga de una crisis asmática rápidamente, pero también tienen contraindicaciones, por lo que son medicamentos que la persona no debería abusar o utilizar a menos que tenga una crisis. Y si la persona, aún utilizando los inhaladores, no logra salir de la crisis, por supuesto, buscar ayuda profesional, llamar al 911 o recurrir a la clínica más cercana. Sebastián, ¿de qué manera el clima afecta a personas que padecen de asma? Sabes que esa es una excelente pregunta, porque el clima está muy relacionado, especialmente en la vida que vivimos el día de hoy, en ciudades con un nivel de humo en el aire, de smog muy alto.
e incluso el clima dentro y fuera de casa es lo que provocaría que la persona esté más propensa a tener crisis o no. Por ejemplo, tener el aire acondicionado muy bajo, tener muchas alfombras, carpetas o felpudos dentro de la casa que tienden a acumular más polvo. Tú me preguntaste al comienzo sobre los niños. Los niños, nosotros tendemos a regalarles animalitos, osos de peluche. Ese tipo de juguetes tienden a acumular muchísimo polvo y podrían provocar una crisis. Sí, eso es. ¿Qué pasa ahora, Sebastián, por ejemplo, en la diferencia entre personas que sufrimos de alergias, y me cuento entre ellas, y una persona con asma? Te pregunto para nuestra audiencia, porque en mi caso yo no sufro de asma, pero si mis alergias no son controladas a tiempo, entonces la alergia conlleva a un ataque de asma. Y sabes que las alergias y el asma tienden a tener síntomas similares. Muchas personas con alergias que reaccionan a, por ejemplo, ácaros en el polvo, que es un tipo de insecto microscópico que está presente en todas las casas en el polvo. Tendemos a respirarlo. Las personas alérgicas reaccionan violentamente, sus pulmones colapsan. Los síntomas son por lo general muy similares entre una y otra. Incluso personas con bronquitis crónica tienden a tener síntomas similares, pero la manera de detectar específicamente si la persona tiene una alergia o es específicamente asma es a través de un examen que se llama espirometría, en que el profesional a cargo de ese examen mide la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Esa sería entonces. Bueno, Sebastián, danos algunas recomendaciones para las personas que nos están viendo en este momento, cuyos hijos pueden padecer de asma, y algunas cosas que podamos hacer en casa. Ya nos has dicho, por ejemplo, evitar las carpetas, evitar las mascotas, de repente los gatos, los perros pueden llevar a esto, incluso los peluches, como decías, acumulan polvo. Danos algunas recomendaciones más que nuestra audiencia pueda utilizar en sus casas. Por supuesto, Gloria. Y además de todos los diferentes desencadenantes que nombramos, el humo del cigarrillo es uno de los principales inflamantes, digamos, de los pulmones. Nosotros a veces en nuestra cultura, los latinos, no tomamos en cuenta que una persona fumando no solamente perjudica su salud, pero también la de las personas alrededor. Sí. Ser consciente que una persona que tiene asma es más susceptible a reaccionar ante el humo del cigarrillo y tener una crisis. Claro que sí. Bueno, Sebastián, mil gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un placer, gracias, Gloria. Y antes de irnos, quería también que las personas que están mirando tu programa sepan que Regence Blue Cross Blue Shield de Utah tiene un número gratuito al que personas, sean miembros o no miembros de Blue Cross Blue Shield de Utah, pueden comunicarse y recibir información de salud, orientación, información sobre centros médicos e incluso información sobre lugares a los que acudir donde se habla español. Excelente. Sebastián, danos ese número, por favor. Ok, el número va a aparecer en la pantalla y es el 866-218-8521. Ahí lo tienen pues ustedes, ahí está el número en pantalla. Por favor llamen, como lo acaba de decir Sebastián, sea que ustedes son miembros de Blue Shield o no. De todas maneras van a poder llamar a este número gratuitamente y recibir información, como lo dijo él, en español, sobre cualquier necesidad de salud que tengan. Sebastián, mil gracias. Un placer hablar contigo. Gracias. Y ustedes no se vayan, porque regresamos enseguida con mucho más de Enlace Semanal. Giuseppe Zanotti's